Biblioteca Pública. Con Manuel Soyo. Un grupo de mujeres que se rebelan contra su destino. La intimidad en claroscuro de un mito clásico. Estas son las historias reconocidas este 2023 con los galardones de la editorial Planeta, el de mayor dotación económica de la literatura, con 1 millón de euros. La periodista Sonsoles Onega ha obtenido el premio por su novela Las hijas de la criada. Un intercambio entre dos recién nacidas desata una historia de venganza y superación narrada durante casi todo el siglo XX. La industria conservera gallega y las azucareras cubanas creadas por los indianos ajustan el marco económico y social. Sus 3 protagonistas desafían el sino impuesto y precario marcado por una sociedad machista. Finalista ha sido el joven de 24 años Alfonso Goizueta. La sangre del padre indaga en los aspectos más íntimos de Alejandro Magno y sus vínculos con los amigos de la infancia, aquellos generales que le acompañaron hasta sus conquistas por Asia. Madrileño de 1999, el autor es historiador y doctor en Relaciones Internacionales. También en Madrid, en 1977, nació Onega. En 2017 ganó el premio de novela Fernando Lara. Tiene una larga y exitosa carrera en televisión. En la actualidad es presentadora de Antena 3, canal de A3 Media, empresa del Grupo Planeta. Vamos a dialogar con Sonsoles Onega y con Alfonso Goizueta en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonsoles, vamos a comenzar con la lectura de un fragmento inicial de Las hijas de la criada. Dice así. La vida solo da una oportunidad, repitió su pensamiento. Sintió como Mariña avanzaba unos pasos y aguantó la respiración. En un movimiento rápido deshizo el pañal de Clara, le arrancó las ropas viejas, las escondió entre las suyas y colocó a su hija desnuda en el arrullo de lana de Catalina. Todo sucedió a la velocidad de las maldiciones. Agradecerás esta vida. Yo no me la merezco, pero tú sí, tú la mereces, susurró entre lágrimas. Aunque yo me quede sin ti, aunque nunca me cure, aunque no sepa quién soy mañana cuando amanezca y ya no estés. Le temblaban las manos y las rodillas. ¿Pasa algo, Renata? No encuentro los pañales, contestó con la voz ahogada. En ese momento, Mariña se acercó hasta donde su instinto supuso que estaba la Renata. ¿Estás llorando? ¿Por qué lloras ahora, mujer?, le preguntó con ternura. La Renata miró a las recién nacidas y sintió el arañazo de la conciencia. Sonsoles, aparte de que da gusto escucharte leer, podemos contarlo porque es el inicio prácticamente de la novela. Renata, la criada, acaba de cambiar a su hija recién nacida por la hija también recién nacida de los señores. Este hecho inicial marca el desarrollo de toda la novela. Y este párrafo es clave porque a partir de aquí arranca la novela en la página 40, prácticamente al inicio, el intercambio de esas 2 niñas como venganza de la criada por haber sido preñada por el Señor del Pazo de Espíritu Santo, condiciona las vidas de los Valdés. Esta novela cuenta su historia, la historia de la familia Valdés, los señores Valdés, poderosos empresarios que no desvelaré si lo pierden todo o siguen construyendo ese imperio, pero a partir de aquí, con ese intercambio de niñas, arranca esta historia. Escuchemos a Alfonso el inicio de La sangre del padre, otro fragmento inicial. De Filipo II de Macedonia jamás supo lo que era el amor de padre. Cierto era que nunca lo había obligado a nada, ni lo había mandado a curtirse con los nobles del norte, que no eran griegos sino bárbaros. Lo había dejado en la capital de Pela, con todas las comodidades, bajo la tutela de su madre y del gran maestro Aristóteles, con una compañía exquisita de amigos. Le había regalado a su amado caballo Bucéfalo, pero a él, a su figura, rara vez lo había encontrado a su lado. En verdad no lo había echado en falta, pues cuando sí estaba, sus palabras iban siempre llenas con reproches decepcionados e insultos velados por su debilidad y su sensiblería. De niño le hería por una hombría que no llegaba, de joven porque la que tenía no le parecía la adecuada. Ni cuando triunfaba se lo reconocía. Así sucedió en Queronea. Fue su primera gran victoria en el campo de batalla. Acababa de cumplir 18 años. Para otro príncipe, un día así habría sido una fuente de inspiración para su reinado futuro y de bella nostalgia en la vejez. Para Alejandro no. Alfonso, de una novela de mujeres poderosas, como veremos enseguida, a otra basada en un héroe clásico.
¿Cómo se decidió a narrar la vida de un personaje tan conocido como Alejandro Magno? ¿Cómo ha trabajado el rigor histórico que se destaca de esta obra, la ficción novelesca? Bueno, nunca hay un momento de inspiración, ¿no?, en el que dices, sé perfectamente cuál fue el día en el que dije voy a escribir sobre Alejandro Magno. La figura me fascinaba desde hacía mucho tiempo, aún antes de poner las primeras palabras. Me llamaba mucho la idea de quién era este joven, ¿no?, de quién era este chico detrás de la figura del guerrero mítico, ¿no?, de la leyenda. Cómo había podido conquistar medio mundo, mucho más allá del mundo conocido por los griegos, en tan poco tiempo. Con 22 años salió de Macedonia camino de Asia y nunca volvió, y murió a los 32 en Babilonia, habiendo creado un mundo completamente nuevo. Y la novela lo que buscaba un poco, lo que me llevó a escribirla, es simplemente hacer el retrato humano, ¿no?, porque no podía ser tan distinto a nosotros. Tenía que ser joven, tenía que tener las dudas de los jóvenes, de esas primeras angustias de la vida, del amor, del deseo de libertad, del deseo de aventura, de cómo van siendo las primeras decepciones, las amistades de infancia que se rompen muchas veces en la madurez. Cómo fue ese trayecto personal de Alejandro mientras convivía con ser el rey más poderoso del mundo antiguo. Profundizaremos también en ese aspecto, pero Sonsole, el origen de las hijas de la criada también es una noticia real que usted escuchó en su informativo. Sí. Bueno, que luego aderezada por una documentación muy exhaustiva. Pero es verdad que la primera semilla fue una noticia periodística que yo conté, más que escucharla, la conté incluso, y me interesó tanto periodísticamente que incluso pedí que intentáramos localizar a esas niñas que habían sido intercambiadas en las cunas de un hospital de La Rioja hace unos años. Ellas fueron conscientes o supieron lo que les había pasado cuando ya eran mayores, y de repente se descubrieron en unas vidas que no habían sido las suyas. A mí me pareció que detrás de eso había una novela. A veces las historias están mucho más cerca, siempre estamos intentando buscarlas, pero la verdadera labor del narrador es identificarlas y decir, aquí hay una historia, vamos a tirar del hilo, a ver hasta dónde llegamos. Luego ya vino el trabajo evidente de buscar un contexto sociopolítico, histórico, un marco, un paisaje para los personajes, y la siempre apasionante tarea de construir esos personajes, de hacerlos creíbles, cercanos, compañeros del lector, que es al final el que deposita su mirada sobre las páginas y el que decide seguir hasta el final. Un recorrido por casi todo el siglo XX, desde la gripe española de 1918, el naufragio de Santa Isabel, al que llamaron el Titanic gallego, sí, la construcción de ese imperio de las conserveras gallegas y las azucareras cubanas impulsadas por los indianos. Sí, es toda una constelación. Sí, casi. El siglo XX es apasionante porque es el siglo en el que hemos vivido en sus estertores casi. Yo he nacido en el año 77, Alfonso XVIII en 1999, con lo cual es una prehistoria, pero ha sido nuestro siglo, ¿no? Somos herederos de 3 guerras en España, 2 mundiales, una civil. Hemos sido herederos de una pandemia sin saberlo, hasta que se nos refrescó la memoria con la pandemia del COVID. Y citabas esa fiebre española del año 18, pero antes, la Primera Guerra Mundial para esta novela es determinante, porque la Primera Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial, el imperio de la conserva en Galicia sufre o al revés, se beneficia de la guerra para experimentar un crecimiento impresionante en cuanto a producción y ventas de las latas, ¿no? Las latas alimentaban a los militares, a los ejércitos. Eso en la Guerra Mundial, pero en la Guerra Civil Española decían que había latas de Vigo en el frente de Teruel. O sea, que era con lo que se alimentaban los ejércitos, porque era un alimento que no caducaba, ¿no? Que se conservaba bien, que no pesaba, que era fácil de llevar. Así que todo eso determina el mundo en el que se en el que se mueven los personajes, aunque sea simplemente el trasfondo de la novela, que aborda muchos más asuntos, naturalmente. Alfonso, usted, más que la figura del mito, se detiene, como nos ha dicho, en el Alejandro más íntimo. No solo el guerrero, sino también ese joven instruido por Aristóteles en una corte tan complicada como la Macedonia. Depende de un padre muy autoritario y una madre muy manipuladora.
Claro, porque todo se explica, yo creo, en la naturaleza de esa corte macedonia, ¿no? Donde Olimpia del Épiro, la madre de Alejandro, era tan solo una de las 5 esposas que tuvo Filipo II de Macedonia, y durante mucho tiempo Alejandro fue el único heredero viable, pero de repente su padre se volvió a casar, se casó con una noble de Macedonia y tuvo un hijo varón, tuvo 2 hijos, pero uno de ellos varón, que era macedonio por los 2 lados. Alejandro solo lo era por uno, por el de su padre. Entonces esto debió desencadenar un peligro de que su padre lo desheredara en favor de un hermano que tenía mejor derecho que él, y la forma que tenía tanto la madre de Alejandro como el propio Alejandro de sobrevivir era básicamente estar muy unidos, ¿no? Forjar una alianza política entre los dos que siempre se traslada a un plano más personal, que acaba resultando en esta relación tan tóxica que tienen Alejandro y su madre al principio de la novela. El viaje, la gran aventura de Persia, más allá de la conquista, para Alejandro no deja de ser una huida, ¿no? Una huida de su hogar, una búsqueda de libertad, una búsqueda de encontrarse a sí mismo y de darle la espalda a un mundo que ha sido asfixiante y en el que ha crecido. Su madre, que esto es una anécdota real, aunque seguramente sea apócrifa, pero lo cuentan los historiadores, le dice: Macedonia se te queda chica. Eso se lo dijo cuando tenía 20 años, y yo me inspiré mucho en esa frase porque había mucho allí encerrado. No era solamente que se le quedara pequeña a la hora de conquistar o del poder ejercer, no, es que este mundo debía ser asfixiante para Alejandro. Precisamente, Manuel, y si me permites que me incorpore a nuestra conversación sobre la novela de Alfonso, eso es lo que hace apasionante La sangre del padre, porque antes decías un personaje tan conocido como Alejandro Magno y tan desconocido para los que nos hemos limitado a acercarnos a su figura en los libros de texto. Ahora, con la novela de Alfonso, descubrimos un hombre detrás de su nombre y su apellido, ¿no? Un hombre que sentía, que padecía, que está en la imaginación de Alfonso, pero que consigue hacerlo absolutamente verosímil. Y es fascinante como él, no detallaré su juventud y todo eso, que también me parece un valor, pero cómo se pone en la piel del guerrero, ¿no? Del general, del rey, del hombre que tiene por delante una empresa magnífica, siendo tan joven, pero evidentemente sintiendo. Es que hay veces que los personajes históricos los despojamos de su humanidad para quedarnos solamente con lo que aparece iba a decir en la enciclopedia, perdón por mi edad tan mala, en la Wikipedia, o como hay que decir, Alfonso, lo que tú digas estará bien. Pero eso es, realmente la novela de Alfonso es una novela también de personajes, de sentimientos, de emociones que nos acercan a ese personaje de los libros de texto. Tendrás cientos de miles de oyentes que sí se han acercado más a la figura, pero para el gran público que sabe quién era Alejandro Magno de aquella manera, es una oportunidad de profundizar en los sentimientos de un hombre, ¿no? Y en los sentimientos de las mujeres que lo acompañan, y no solo desde el punto de vista sentimental, sino efectivamente las madres, o la gran emotividad de Alejandro con Hefestión, ¿no? Es que tiene muchos elementos esta novela. Sonsoles vende mejor mi novela que yo mismo. No, pues que me ha gustado mucho, porque además creo que el hecho de su juventud, que a veces le dicen, ¿te molesta que te pregunten? Y yo le digo, no, que te pregunten todo el rato, porque es una forma de hacer mucho más transversal la literatura, ¿no? Y yo, en lo que observo, los jóvenes de su generación han sentido curiosidad por saber quién es Alfonso Goitueta, qué ha escrito, por qué lo ha escrito, y eso siempre es bueno. Siempre, no hay ni un pero a que le pregunten por la juventud y a que él nos la cuente, ¿sabes? Cumplió 24 años hace unos días. Hace unos días, sí. Lo celebramos juntos, ha sido sí, pero estoy pensando que, ya, antes también lo has dicho, que no te has invitado a nada, Alfonso, querido. O sea, perdóname, pero si yo te quiero mucho. Nos pilló ya, en bueno, tren. Pero siempre hay un momento. ¿En dónde? ¿En el tren? Pues hijo, allí en el AVE nos invitas a una Coca-Colina. Sevilla es un sitio magnífico para pues que aprovechéis la tarde-noche. Tienes toda la razón, no te convido nada por mi cumpleaños. Ahora que estamos aquí en Sevilla, en cuanto nos den 2 minutos antes de esta tarde la presentación, te invito a una cerveza. Muy bien. Hablábamos de Alejandro, ese hombre con un destino. Para destino, el de esas mujeres, Sonsoles. Sí. Esas mujeres de una pieza, Doña Inés, Clara, Catalina. Mujeres de una pieza me encanta, Manuel, me Renata. encanta. Se nota también mi edad, ¿verdad? Sí, no, pero me gusta. Yo a Alfonso le digo, Alfonso es un hombre que se viste por los pies, o sea que tenemos estos dejes que es nuestro universo, Manuel, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, son mujeres de una pieza que no saben que lo son.
Y yo creo que esto nos pasa a todos, hombres y mujeres, no sabemos lo que somos hasta que la vida nos va definiendo, ¿no? Y los avatares de la vida nos van definiendo como seres humanos, me da igual hombres o mujeres. Es verdad que yo escribo de mujeres que a mi entender son poderosas sin que aparezcan en la Wikipedia o en las enciclopedias. Todas las mujeres que están luchando por cambiar su entorno más inmediato, su metro cuadrado en el que gobiernan, ya son poderosas en sí mismas, ¿no? Y estas lo son Doña Inés, Clara y Catalina. Doña Inés sin duda es la matriarca y Catalina es la hija de la criada que en realidad lo es de la señora. Es una niña que yo he imaginado es que aprendiendo a leer en las páginas de los periódicos que envuelven bocadillos en las fábricas, ¿no? Y a partir de ahí, solo sabiendo leer, escribir y contar no de contar, sino de con los dedos, 2 más 2 son 4, es capaz de ayudar a la señora a poner en marcha la conservera, la deslumbrante, porque observa que los señores de su entorno están ganando muchísimo dinero con el pescado, con las sardinas, y deciden o empuja a Doña Inés a que venda un aserradero y lo conviertan en conservera. Y a partir de ahí empieza la lucha que, por cierto, real, porque las mujeres de la conserva, que lo puedo circunscribir a Galicia y hacerlo extensivo a toda España, las mujeres han poblado las fábricas históricamente, trabajando con sus manos, empacando pescado, limpiando sardinas o esperando a los marineros a orillas de la ría con cestos de mimbre para cargarlos de pescado, ¿no? Y nunca han tenido ese reconocimiento. Aún hoy sigue habiendo mucho descrédito de la mujer en el mundo del mar y se las observa con extrañeza cuando suben a un buque. Esto me lo ha contado la consellera de Igualdad hace 5 días en Vigo, ¿no? O sea que todo eso está ahí. Ahora bien, la novela no pretendió o no nació como queriendo hacer ese homenaje a las mujeres, sino que fue surgiendo. Los hallazgos de la documentación a veces resultan esplendorosos y te ponen luz sobre el texto y te dirigen a los personajes, y eso está en esta novela. Hay un retrato social muy avanzado, porque Doña Inés abre una escuela para las niñas. Sí, hijas. Pero Manuel, fíjate, esto no sé si existió, de hecho me han preguntado mucho por esa escuela de mujeres que ella funda en un rincón de la fábrica con una pizarra y unos bancos corridos en los que se sentaban las obreras y los obreros. No sé si existió, pero a mí me pareció delicioso recrearlo, ¿no? ¿Por qué no? Si había guarderías para que cuidaran a los niños y las obreras pudieran seguir trabajando, ¿por qué no iba a haber una escuela en la que les enseñaran 4 cosas? 4 cosas básicas para sobrevivir en aquel mundo, pues desde aprender a rebajar el vino con agua hasta el no es no, que es mucho más antiguo que un invento del siglo XXI y de determinados gobiernos, ¿no? Esto había que enseñárselo a las mujeres y lo hace mi Clara. Clara, que tiene ese contrapunto que decíamos, Catalina, la hija de Doña Inés, un personaje un poco mal encarado, digámoslo así. Es una novela de muy fuertes vínculos maternofiliales. Sí, pero controvertidos, porque ninguna de las 2 madres, solo una es conocedora o atesora la verdad absoluta, que es la criada, que es la que ha intercambiado los niños, las niñas. No sabe si va a poder querer a esa hija, que no es la suya, ¿no? Y la otra, Doña Inés, pelea toda la vida contra el desagradecimiento de su hija, que nunca le corresponde con afecto a sus reiteradas muestras de afecto, ¿no? Sí, ahí hay esas relaciones difíciles entre madres e hijas, en este caso condicionadas por el suceso de sus intercambios, ¿no? Pero, sí, perdona, que yo me pongo a hablar y no paro. No, es cállame. Que hablaba del no es no, ya en aquella época, pero también hoy día encontramos casos como ese empresario acaudalado que tiene relaciones tanto con su esposa, digamos, legal, y con la criada. Bueno, que parece que ya no ocurre, pero... Bueno, es que además, según volvimos del Premio Planeta, vi la noticia del reconocimiento por parte del Supremo de la hija de la criada que trabajaba a las órdenes de la duquesa, ¿es duquesa de Medina Sidonia? Sí. La duquesa roja, conocida, ¿no? Su marido preñó una criada, nació una hija que no sé cuántos años después por fin ha conseguido ser reconocida. Es decir, que no es tan extemporáneo el abuso del
del hombre sobre la mujer. No es, probablemente las mujeres tenemos otras herramientas que no tenían hace un siglo. Sería indudable cuestionarlo. Es más, está muy bien bucear en nuestro pasado para saber dónde estamos y valorar en su justa medida cuantísimo hemos avanzado gracias a las que nos precedieron, ¿no? Pero no es un cliché literario ni un estereotipo sencillo, ¿no? Aún hoy esto sigue pasando y me sorprendió precisamente esa noticia del reconocimiento de la hija de la criada por parte del Tribunal Supremo como último destino judicial en esa guerra. Alfonso, la sangre del padre no es solo Alejandro Magno, porque es una historia coral. La relación de Alejandro con esos 5 amigos de la niñez, fueron algunos más, pero para la narración usted lo ha limitado a 5. Fueron sus generales en la conquista hasta Asia, ¿no? Destacan Hefestión, su amado compañero, y Clito el Negro, que era casi como un hermano, pero la relación se deteriora en un momento determinado que tampoco vamos a destripar la novela, ¿no? Pero cada uno de esos 5, de los Etairoi, que eran los compañeros de caballería del rey, en la novela representan, son muy arquetípicos, ¿no? Representan algo, un valor o un vicio. Y Hefestión es el amor, es que Hefestión es la gran historia de amor de Alejandro, no es con una mujer, es con un hombre. Y además, en Hefestión se encuentra además ese amor que para mí es el amor verdadero, el amor más puro, que es cuando te ves en el otro, cuando tú mismo estás reflejado en el otro, y eso es una cosa que le sucede a Alejandro y Hefestión, y su historia de amor es el eje central de la novela. Cómo va evolucionando la vida de ambos repercute en esa relación que tienen desde siempre, desde que son niños, porque crecen juntos, y luego hasta el final de los días de ambos, ¿no? Como Alejandro y Hefestión al principio, cuando están en Macedonia, es un amor entre hombres libres, entre hombres que han crecido iguales y que están a la par. Y según Alejandro va avanzando por Persia y se va volviendo más tirano como rey, también se va volviendo más tirano en sus relaciones personales, y el primero que sufre esto es Hefestión. Ese amor entre hombres libres en Persia se degenera y se convierte en un amor entre hombres, entre un hombre amo y un hombre que es esclavo del otro, ¿no? Y cómo el amor es ese precio a pagar. Y Clito es lo mismo, solo que en el territorio de la amistad. Clito era su hermano de leche, Alejandro y él se amamantaron de la misma mujer, y es el hermano que Alejandro nunca tuvo. Y cómo también esa relación con el Oriente, ese Alejandro que se va perdiendo por Persia, se aleja mucho de sus amigos, se aleja mucho de lo que fue, y eso pues acaba levantando todo tipo de fricciones que acaban también destruyendo esta historia de amistad muy fiera que empezó siendo. Me ha interesado mucho, Alfonso, esa idea del Alejandro libertador al Alejandro tirano, en una deriva que se llevó por delante Persépolis y otras grandes ciudades, y como bien nos acabas de apuntar, es un proceso dictatorial, aunque no fuese igual una palabra adecuada para pero la completamente. Los historiadores este proceso lo llaman la orientalización de Alejandro, ¿no? Porque empieza a asumir muchísimas de las costumbres de la monarquía persa. Los griegos y los macedonios tenían a los persas como el epíteto de la barbarie, ¿no? de la tiranía, de los pueblos que no eran libres, que eran esclavos, y Alejandro empieza a asumir muchísimas de las costumbres persas cuando va avanzando por el Oriente. Una de las más curiosas, por ejemplo, los griegos no le hacían reverencia a los reyes, porque pensaban que la reverencia era solo a los dioses. Los persas sí, y Alejandro, una de las cosas que impone cuando llega a Babilonia es que le hagan esta reverencia que se llamaba la prosquinesis, ¿no? Que es besarle los pies, y esto los griegos se quedan espeluznados, y esto es un detalle muy, muy ceremonioso, pero en la propia política, en la propia guerra, Alejandro empieza a ser muy tiránico, y la principal tiranía se ejerce en el viaje, en continuar el viaje cuando los soldados, cuando los generales le están pidiendo regresar. Ya llevamos 6 años, 8 años, y Alejandro continúa, movido únicamente por ese deseo que es ambición, pero que también es deseo de libertad, que es deseo de no regresar. Bueno, un Alejandro que pone en marcha las primeras campañas de propaganda en esas luchas de poder que usted va contando. ¿Hasta qué punto no es la búsqueda de un hombre de sí mismo? Yo creo que es el tema central de la novela, ¿no? El viaje es una metáfora de esa búsqueda que todos tenemos en la vida, que el propósito de la vida yo creo que no es otra cosa que descubrirte a ti mismo, encontrarte a ti mismo, y Alejandro uno más. Lo que pasa es que su viaje de búsqueda de sí mismo se llevó por delante a muchísima gente, se llevó por delante un imperio entero, y construyó un imperio nuevo, ¿no? Porque es que Alejandro construye un mundo totalmente nuevo, y hay una frase que me gusta en la novela cuando
él va construyendo alejandrías, ¿no? Marcas de su paso por la tierra que no dejan de ser otra cosa que jirones de su alma que él va dejando desperdigados por el camino. En este camino de búsqueda se va buscando, pero también se va perdiendo, ¿no? Que es un poco ese doble juego que hay en la vida del cambio. Deja de ser el Alejandro que fue para convertirse en un Alejandro nuevo que muy pocos reconocen. Y yo creo que una de las preguntas que como novelista lanzas al lector es si Alejandro no querría volver, porque no querría volver cambiado a un mundo que lo iba a reconocer como alguien que ya no era. Sonsoles, para usted, ¿qué ha sido volver a su Galicia de la infancia y esa recreación de la Cuba de los indianos tan vinculada también a su tierra natal? Sí, bueno, a Galicia vuelvo siempre que puedo. Lo que ha sido un descubrimiento ha sido la Galicia marinera, de la que sabía muy poco. Más allá de que a Galicia vamos a disfrutar de su mar y de todo lo demás, pero de entrar de lleno en la historia de ese litoral. Tú paseas por toda la zona de Cangas, Bueu, y te puede sorprender, o te pueden sorprender la cantidad de esqueletos arquitectónicos de fábricas que fueron esplendorosas en 100 años antes, ¿no? Y de eso yo no sabía absolutamente nada. Volver a Galicia siempre es un gusto, pasas tanto rato en los libros, tantos años en los libros, que intento buscar países que conozco, donde sé cómo huele, cómo llueve, cómo se agitan las ramas de los árboles, para intentar trasladárselo al lector. O sea que en ese sentido no me cuesta nada. La referencia a Cuba también es un caprichazo, porque de alguna manera sentí una fascinación la primera vez que visité Cuba en los 90, tanto que escribí una novela. Mi primera novela está situada en la Cuba de los 90, fidelismo o castrismo puro y duro, y me impactó muchísimo el efecto del comunismo en la ciudad, singularmente en la ciudad de La Habana. Ahora quería volver a otro momento histórico muy, creo que determinante para este país nuestro, España, 1898, la pérdida de nuestras colonias, el momento en el que España deja de ser la patria, las banderas desaparecen de los mástiles del malecón, y mis personajes que construyeron un imperio con el azúcar de los ingenios, en esa época en la que, pues eso, los españoles controlaban absolutamente todo, ¿no? Hasta el precio mundial del azúcar. Se vieron despojados o desposeídos de todo como consecuencia del enfrentamiento con Estados Unidos. Todo eso está en la novela, o forma parte del marco de la novela. Son caprichazos literarios, Manuel. No sé si hay respuesta lógica o razonable para este tipo de preguntas. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué no otra? ¿Por qué este momento? ¿Por qué no otro? No lo sé. Y compasiva con sus protagonistas, porque de un Alejandro conquistador a ese grupo de mujeres perdedoras que finalmente se redimen. Sí. Bueno, se redimen con trabajo. Como eso igual es mi educación judeocristiana, ¿no? Que me ha dejado esa tara. No, pero bueno, redimen los sinsabores de la vida trabajando, pero también ofreciendo un futuro a las mujeres que las rodean, ¿no? No solo trabajan por ellas mismas, sobre todo Clara, que es la hija de la criada, que no tiene aspiración alguna en la vida, ¿no? Ella no sabe casi lo que es soñar. De hecho, hay una parte de la novela en la que viaja a Madrid y descubre los luminosos de la Gran Vía y dice: oh, Dios mío, vaya mundo me he perdido, ¿no? Si yo hubiera nacido aquí en la gran ciudad, si yo hubiera que nos condiciona tanto. Bueno, Clara, en un momento determinado, su marido Jaime le recrimina que le está metiendo pájaros en la cabeza a las trabajadoras, y ella responde que sí, gorriones de libertad. Sí, es una imagen muy hermosa. Es una frase que además... Es mi frase favorita de la novela. La frase favorita de Alfonso, que me lo dice siempre. Bueno, sí, que ella está a punto de enfrentarse con el marido, que es un personaje que nunca la comprende, que no ha querido hacer con ella alianzas, sino todo lo contrario, un tipo narcisista, egocéntrico, inseguro, como todo narcisista,
y le preocupa extraordinariamente que ella haya querido abrir o montar o fundar, llamémoslo como queramos, esa escuela de mujeres, porque eran los años de Falange, los años duros del franquismo. Cree que vendrá la Guardia Civil y precintará la fábrica entera, ¿no? Y le afea que lo haya hecho. Y le dice eso, efectivamente, que le estás metiendo pájaros en la cabeza, y ella dice, no, gorriones de libertad, sí. Pues para concluir, pregunta ineludible, ¿qué les ha supuesto, Alfonso, tú con lo joven que eres, ser finalista del Premio Planeta? Pues es un poco un huracán, ¿no? Porque nunca te esperas que esto te vaya a suceder. Lo ves que sucede otros años, que le sucede a otra gente y que nunca piensas que vayas a estar ahí. Y bueno, es un enorme espaldarazo empezar así una carrera literaria. He escrito antes, pero esta es mi primera novela mi primera novela importante, mi primera novela de madurez, la primera que yo quería que se publicara de forma tradicional, y que se publique siendo finalista del Planeta, pues es que jamás todavía no me lo creo, ¿no? Es una cosa con la que jamás sueñas, porque llegas a tantísimos lectores, a tantísimas librerías, tiene muchísima fuerza, que es estupendo. La verdad que es estupendo. Sonsoles, usted es una veterana, 7 novelas. ¡Qué horror! Bueno, salvando las distancias conmigo. No, pero es verdad que ya cuando haces el recuento, y el Planeta te obliga a hacerlo, porque además te lo recuerdan permanentemente, la cantidad de novelas que han precedido a Las hijas de la criada, a mí me da un poco de conciencia de la edad que tengo, ¿no? Que tampoco son tantos, tengo 45 años, ¿no? Y creo que media vida por delante todavía, como si Dios decimos quiere. En el pueblo, te lo cambio sin verlos. Sí. Pero es indudable que el Planeta es subir de categoría con esta novela. Yo siempre digo que somos lo último que hacemos. Nada te garantiza lo que vas a hacer mañana. Y esto quizás sea de formación profesional por mi trabajo en la televisión, en la que hoy lo haces bien y tienes el respaldo de la audiencia, y mañana no. O sea que en ese sentido, para esta novela el Premio Planeta es importante. Para mi carrera literaria tengo que seguir demostrándolo con la siguiente. Es así. Aquí intentaremos esperarlas. Bueno, pues lo agradeceré mucho. Las dos. Pues Sonsoles Onega, Alfonso Goizueta, os agradezco profundamente que hayáis compartido en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023, La sangre del padre, finalista. Un placer enorme. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Y a nuestros oyentes les invitamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales. Tenemos página en Facebook como Biblioteca Pública RNE, y estamos en X, antes Twitter, como @bibliotecárne. Agradecido por su atención.